Poner a grabar. Les recuerdo, este webinar será grabado, estará disponible en el canal oficial de YouTube de la Universidad Javeriana. Aprovechamos este espacio para invitarlos a nuestro próximo evento. Se trata de la 22ª versión de la International Finance Conference, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2022 de manera presencial en la Javeriana Cali. Para mayor información pueden consultar la web del evento www.internationalfinanceconference.org/IFC2022. Antes de dar inicio les voy a compartir algunos aspectos importantes de este webinar. Liliana, el audio. Típico. Damos nuevamente la cordial bienvenida al ciclo de webinars en contabilidad y finanzas. Nuestro webinar del día de hoy se titula Obligados y obligaciones, ¿qué persigue el régimen de precios de transferencia y cómo se concreta? Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, José Eduardo Moreno Bastos. José Eduardo es contador público, especialista en gestión tributaria de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, magíster en Derecho Tributario del Externado y tiene estudios en finanzas de la Universidad de AFIT. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes empresas como Laboratorios La Francol, PricewaterhouseCoopers, hoy PwC Servicios Legales y Tributarios. Es socio fundador de las firmas Moreno Consultores SAS y Transfer Pricing and Tax SAS. También se ha desempeñado como conferencista en diferentes eventos y ha sido docente en pregrado y posgrado en diferentes universidades. Mi nombre es Liliana Heredia Rodríguez, soy profesora de planta del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Javeriana Cali y los acompañaré el día de hoy como moderadora del webinar. La dinámica del webinar de hoy será la siguiente. El profesor Moreno contará con aproximadamente 1 hora para su exposición y luego tendremos un espacio de alrededor de 45 minutos para responder las preguntas que ustedes vayan planteando en el chat. Si bien es cierto, mi rol inicial era como comentarista del webinar, hemos acordado con el profesor Moreno que dada la extensión del tema, esos 15 minutos de comentarios más bien se los voy a ceder, seguirán siendo pocos para la profundidad que requiere esta temática, pero queremos dejar en ustedes esas inquietudes y que empiecen a buscar más información alrededor de precios de transferencia. Adicionalmente, José Eduardo ha incorporado unos elementos que están muy a la orden del día con el tema del registro único de beneficiarios finales. Es un tema que está todavía por construir en cierta medida en el país y ese tiempo que tenía para comentar, pues lo vamos a dejar para que José Eduardo comparta sus experiencias y sus conocimientos con nosotros. Les recordamos que sus micrófonos y cámaras deberán permanecer apagados durante el desarrollo de la charla. Le cedo la palabra al profesor José Eduardo en este momento. Muchas gracias, José Eduardo, por aceptar la invitación. Bienvenido, como siempre, a tu casa, la Javeriana Cali. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por contar conmigo, a pesar de que ya no practique como docente de planta. Y bueno, gracias a todas las personas que aceptaron participar en este espacio y espero pues, poder compartir algo que resulte interesante y útil para todos ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman que la estén observando. Sí. Ok. A ver.
¿Qué es lo que normalmente encontramos en este tema de precios de transferencia que está muy amarrado a tributación internacional? Y aunque pareciera poco usual, es normal que muchas empresas o grupos familiares constituyan compañías en el exterior. Ahora pues con el tema del nuevo gobierno, se han volcado mucho inclusive a crear más compañías. Y el comercio internacional también genera ciertas operaciones, especialmente muchas empresas en los últimos años comenzaron a importar de manera regular desde China, y al hacerlo les llegaban facturas desde Hong Kong, que es para nosotros hoy por hoy todavía un paraíso fiscal. Y de un momento a otro resulta que nunca observaron que tenían que presentar unos informes de precios de transferencia. Y tampoco tenían claras cuáles eran las responsabilidades que implicaba estar, pues tener estas empresas en el exterior, ¿sí? Desconocían el régimen de entidades controladas del exterior, el régimen de sedes efectivas de administración. Entonces, muy bueno la sociedad que habían incorporado en otra jurisdicción, pero no tenían ni idea de todas las obligaciones que habían venido omitiendo y que ya acumulados podrían generar sanciones, pues que en muchos casos superan los por año 760 millones de pesos. Entonces, frente a eso, es pues lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy. eh, Cómo está ese panorama y en qué, digamos, espacio nos estamos moviendo. Quise empezar por las obligaciones de reporte porque que aparentemente no tienen nada que ver con precios de transferencia, pero en realidad sí, que son el registro único de beneficiarios y el sistema de identificación de entidades sin personería jurídica. Porque sí, porque en este contexto internacional, eh, el conocer o el que existe información disponible sobre quiénes son los verdaderos dueños, las personas naturales que están al final de la cadena de propiedad, es lo que permite identificar los grupos empresariales. Y entonces, en ese orden de ideas, Colombia, a pesar de que está llegando un poco tarde a ese universo, lo hicieron inclusive primero países como Panamá, jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos también a través de FATCA, pues exige el conocimiento o el reporte de los beneficiarios finales de las cuentas de sociedades y cuentas personales de residentes fiscales colombianos o de nacionales colombianos. Entonces, en ese entorno, a veces la gente tiende a pensar, bueno, eso es algo que estamos heredando culturalmente, pero que va a empezar a cambiar, y es que el exterior era una caja fuerte en la cual no se podía encontrar información, o por lo menos no lo iban a encontrar. Y eso pues, ya no es cierto. Y cada vez es menos cierto y se va volviendo, y el nivel de probabilidad o el nivel de riesgo de detección, pues se va volviendo cada vez mayor. Entonces, ese tema de estas obligaciones de reporte ya está vigente, tal cual quedó reglamentado, pero lo voy a abordar muy rápidamente para que lo podamos analizar. Ahora, si hablamos del contexto, pues, ¿en qué nos estamos moviendo cuando hablamos de beneficiarios efectivos, pero también de precios de transferencia y de grupos multinacionales o de grupos empresariales? Hay elementos que hacen que las estructuras empresariales, ya sean multinacionales o desde Latinoamérica, las multilatinas, hacia el exterior, pues realmente deban encontrar y deban comenzar a evolucionar. En este momento estamos hablando de un retroceso de la globalización por todos los efectos que estamos viendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, por la pandemia. Entonces nos hizo hacernos conscientes de que la idea de la especialización de los países es supremamente peligrosa cuando
cuando, por ejemplo, se presenta una situación como estas de las que les acabo de mencionar, donde entonces si un país no puede exportarnos agroinsumos, entonces toda nuestra producción local se ve afectada y la producción del mundo. O si un país decide cerrar sus puertos, entonces nos afectó a todos, porque, por ejemplo, no podemos encontrar ciertos medicamentos, ciertos insumos, porque ahora tenemos que esperar 6 meses, 7 meses para comprar un carro que antes era llegar a la vitrina y decir si tengo la plata o tengo el medio de financiación, me lo llevo. Eh, entonces nos hizo darnos cuenta de que en la globalización hay un gran riesgo, hay una gran fragilidad del modelo y que tenemos entonces que volver a repensar. No creo que se vaya a acabar la globalización, pero vamos a repensar la industrialización de los países. En ese contexto, de todas maneras, siguen existiendo elementos que nos permiten y nos hacen pensar en la necesidad de la internacionalización de las economías y de las estructuras empresariales. Por ejemplo, las eficiencias de producción. Entonces, claro, para Estados Unidos y para muchos países fue mucho más cómodo enviar toda la producción a China, porque China tenía una mano de obra abundante y barata. Entonces, los diseños y la tecnología fueron remitidos allá para que de allá se efectuara la producción. Y con eso había unas eficiencias en las cadenas productivas bastante interesantes que mejoraban sus rendimientos. Los costos financieros, eso es otro elemento importante. Las diferentes tasas de financiación hacen que yo pueda sentirme atraído por obtener recursos en economías donde las tasas pueden ser más bajas y vemos diferenciales importantes. Colombia, con tasas de financiación para el sector privado que recientemente han llegado al 12, el 13%, mientras que una financiación en dólares pues es del solo 3, 4% a lo sumo. Obvio, juega el tema de la TRM, pero entonces a mí me interesaría poder establecer modelos donde pueda coger lo mejor de cada lugar. Los objetivos estratégicos en cuanto a, bueno, dónde está la tecnología, dónde está la capacidad, la experiencia y eventualmente dónde puedo tener tasas preferenciales, por ejemplo, cuando hablamos de regímenes preferenciales. Entonces, ¿dónde puedo tener una tasa del 25% del impuesto de renta en lugar del 35% que tenemos en Colombia? Y de qué manera entonces puedo diseminar mi sistema de producción para que una parte se quede en ese 25, otra sí se quede acá en Colombia al 35, y otra parte pueda tener un respaldo o pueda ofrecer un respaldo real para poder tener un costo financiero más bajo, y donde simplemente sea un proceso básico, pues pueda utilizar la mano de obra más barata. Aunado a eso, aparecen los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son, digamos que han jugado un papel importante en todo este proceso de internacionalización, porque también me permiten establecer ciertas estructuras donde la tasa de tributación se optimiza aún más. Pero también entra aquí, en este juego internacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, porque coincidencialmente, las mismas figuras que se utilizan para manejar lavado de activos y financiación del terrorismo también son útiles para ocultar patrimonios y evadir rentas. Entonces, son las mismas prácticas. Entonces, en este contexto internacional, tenemos que movernos con estas empresas que se crean en el exterior, tenemos que movernos con precios de transferencia y ahora con registro de beneficiarios. Como el objetivo es precios de transferencia, no registro único de beneficiarios, pues voy a hacer relativamente rápido. ¿Qué va a suceder? Que la DIAN quiere conocer las personas naturales que están al final de las cadenas empresariales. Eso puede ser muy simple en el caso de una empresa que tiene 2 socios y los socios están acá y la empresa también. Pues no es sino decirle a la DIAN, mire, son 2 personas, tiene el 50 y el 50, o el 60 y el 40. Y para de contar, se llama fulano de tal,
y pues ustedes ya tienen la declaración de renta de él, así que no tienen nada más que decirle. Pero va a ser mucho más impactante cuando se habían creado una serie de estructuras que en muchos casos, pues, una persona podía ser socio de una compañía en un lugar y socio de otras empresas en otros sectores, y pues no se lograba esa relación tan evidente porque la información que hay disponible, por ejemplo, en cámaras de comercio, pues no muestra eso. Pues precisamente se trata de sociedades por acciones simplificadas, son sociedades al final anónimas, o sociedades anónimas propiamente, que no tienen que revelar su estructura societaria, y aunque la revelaran en los registros de fondo, ahí pueden haber muchos participantes en la estructura, en la, digamos, tenedores de acciones, pues que solamente aparecen en los libros privados de la compañía. Entonces, la DIAN va a poder ver esto, va a poder ver estructuras que salían desde Colombia, se ubicaban en el exterior y luego regresaba la propiedad a Colombia. Inclusive van a poder ver información, o deberían poder ver información, de empresas extranjeras cuyos dueños son colombianos, o empresas que no tienen realmente una finalidad operativa, sino que son empresas pues que están allá por otras finalidades más de tipo estratégico, pues creería uno. Entonces, la norma me va a decir, mire, usted tiene que reportar todas las personas que tengan más del 5% del capital de las empresas o del grupo de empresas, del árbol, digamos, del grupo empresarial. También me tiene que, o por ejemplo, personas que tengan más del 5% del derecho a voto, no tiene que ser las acciones. También puede ser, por ejemplo, una persona que tiene un 1% de acciones, digamos, con una acción preferencial, pero tiene el 80% de los votos decisivos en la asamblea, que eso lo permiten las sociedades por acciones simplificadas. También podría ser una persona que tenga más del 5% de los activos de la entidad. Aquí, cuando se habla de estos porcentajes, ya no de derechos de voto ni de capital, sino de activos de la entidad, es porque estamos hablando también de contratos. Contratos, consorcios, uniones temporales, contratos de cuentas en participación. Estamos hablando de fiducias mercantiles, y a nivel internacional estaríamos hablando de una figura homóloga que se llama trust. O también podríamos hablar de fundaciones de interés privado que no tienen acciones, pero que sí pueden establecerse participaciones o derechos sobre los activos de la entidad. También personas que tengan más del 5% de derechos sobre los rendimientos o las utilidades, porque en algunos de estos contratos no necesariamente tengo que haber hecho aportaciones, pero sí me pueden estar asignando beneficios o resultados. Entonces, si analizamos bien esta norma, a lo que nos está intentando llevar es a que quepan todas las figuras que se nos puedan ocurrir para localizar patrimonios o localizar propiedades en Colombia o en el exterior. O cualquier otro acuerdo privado que nos pueda llevar a tener control de la entidad. Es decir, vamos a tener varias aristas para evaluar si es o no es un beneficiario final, persona natural. También nos dice entonces que pueden resultar propietarios de las estructuras personas de forma directa, es decir, aparece claramente como uno de los participantes en el contrato o en la sociedad. De forma indirecta, si se utilizan estructuras donde yo soy el dueño, pero adelante hay una sociedad que a su vez es dueña de otra sociedad, que a su vez es dueña de otra sociedad, pues finalmente, a pesar de que existe toda esa cadena de empresas, el beneficiario final que se debe reportar, pues soy yo, que soy la persona natural que ostenta pues el control o la mayoría de las acciones. Y también de forma conjunta. Aquí es cuando cuando un grupo de personas de una misma familia, ya sea por consanguinidad o por afinidad civil, terminan teniendo el control de una empresa o de un grupo de empresas. Eso va hasta primer y segundo grado, es decir, suegros, padres, hijos, yernos, nueras, abuelos, hermanos, nietos, cuñados y hijos adoptivos. Entonces, si estamos en esta línea, varias personas y terminan controlando o teniendo más del 5%, como
o configurando alguna de las variables que les acabo de mencionar. Entonces, el hecho de que sean parientes o que tengan esos niveles de consanguinidad o de afinidad hace que se consideren beneficiarios efectivos o beneficiarios finales. Es decir, que si una persona tuviera el 2%, el papá, y el hijo tiene el 3% o el 4% de la sociedad, ellos dos, a pesar de que individualmente no se consideran beneficiarios finales, como son familia, tendría que sumarse y reportarse los dos como beneficiarios finales. Volviendo un poco acá, en caso de que las estructuras no definan beneficiarios ni tampoco propietarios, porque también puede darse, entonces le dice por descarte, será el representante legal, apoderado o gestor de la figura el que deba reportarse como beneficiario. Claro, por ejemplo, las fundaciones no tienen dueños, pero tienen protectores. Y el protector normalmente es quien creó y quien aportó los bienes de la fundación. Entonces, ahí aparece de entrada. Bueno, dicho esto, rápidamente, van a entrar entonces en ese reporte las personas jurídicas, los establecimientos permanentes, las personas jurídicas con y sin ánimo de lucro, muy importante, y las entidades sin personería jurídica, es decir, los contratos que les mencionaba, contratos de cuentas en participación, contratos, consorcios, uniones temporales, también habría que reportarlos o tendrían que reportar sus beneficiarios finales, contratos de fiducia mercantil. Y respecto de la nacionalidad es muy importante porque pueden haber empresas que siendo extranjeras tienen que cumplir obligaciones formales en Colombia. Son estas empresas que no logran configurar su administración en el exterior. Es decir, el presidente, secretario, tesorero, junta administrativa, todos son colombianos, residentes fiscales en Colombia, pero la empresa está en el extranjero. Entonces eso hace que la empresa configure una sede efectiva de administración en Colombia y por consiguiente debería estar presentando declaración de renta, exógena y cumpliendo todas sus obligaciones tributarias normalmente en el país. Esas empresas tendrían también que reportar sus beneficiarios finales en este registro único de beneficiarios. Esto claramente tiene impactos colaterales. Por ejemplo, en el régimen de entidades controladas del exterior. Es muy omitido en muchas estructuras empresariales. ¿Y esto qué implica? Cuando una empresa incorporada en el extranjero es controlada por colombianos, primera variable, y hay colombianos que tienen más del 10% de participación en esa empresa o en esa entidad, esa empresa o esa entidad puede ser transparente, es decir, las rentas que percibe deberían pasar directamente a la declaración de renta del colombiano que tiene más del 10% o los colombianos que tengan más del 10%, como si la empresa no existiera y hubiese sido el colombiano quien hubiese ejecutado esa actividad de forma directa. Esto siempre y cuando las rentas sean pasivas, es decir, obtenga dividendos, arrendamientos, rendimientos financieros o la venta de bienes inmuebles, por un lado. Entonces, ese régimen van a poder identificar quiénes están omitiendo la aplicación del régimen en primera instancia. Lo otro sería el régimen de entidades que configuran sede efectiva de administración en Colombia, y entonces van a poder decir, bueno, pues aquí me acaban de reportar desde Panamá y desde Estados Unidos a una serie de personas con unas inversiones o como partícipes de unas sociedades allá en esas jurisdicciones, pero aquí nunca me han presentado una declaración de renta. Entonces, podrán entrar e indagar para verificar, pues, en esa estructura, siendo unos colombianos los que la administran y ostentan la propiedad, pues, ¿por qué no ha cumplido con el régimen? Al menos el S, pero pues también podría ser que omitió obligaciones la entidad. Como puedo identificar los beneficiarios, ya puedo establecer relaciones de propiedad. Por lo tanto, voy a poder identificar grupos empresariales y vinculados económicos.
entonces voy a entrar a precios de transferencia. Entonces me van a decir, pero si estas dos empresas pertenecen al mismo grupo familiar, ¿por qué nunca ha presentado régimen, nunca ha presentado un estudio de precios de transferencia, una declaración informativa? Y como este registro, si bien es cierto, es privado, dice la DIAN, dice la resolución, y es lógico porque se supone que es información privada, también dice que podrá celebrar convenios interadministrativos para compartir la información, es decir, se la puede pasar a las supersociedades, a la supertransporte, y el tema de pasársela a las supersociedades estriba aquí. Grupos empresariales. Todos los grupos empresariales no revelados o no reportados, pues podrían ser identificados a través del cruce de información, a través de la asociación de los beneficiarios finales. Entonces, es algo realmente importante y pues bueno, esto va a tener también un impacto en lavado de activos. Ya bien sea, recordemos que el lavado de activos se configura porque yo he cometido un delito y el producto de ese delito obtengo unos recursos y pues los he estado, digamos, encubriendo o formalizando ahí paulatinamente. Y desde el punto de vista tributario, pues recordemos que sí hay delitos, ya hay delitos. Pues que primero se tienen que probar en lo tributario para que pueda probarse el lavado de activos, pero puede haber, digamos, una imputación de cargos que me ponga en un escenario que no me conviene. ¿Listo? Entonces, mire que hay efectos colaterales que debemos evaluar de manera concienzuda y cada vez como hay más información a nivel mundial y a nivel local, esto va, digamos que nos va limitando esos espacios que antes se creían pues muy amplios, como era que en el exterior no me encuentran, ni van a saber qué tengo. ¿Todavía hay espacios? Sí, todavía hay espacios. ¿Por qué? Porque no todos los registros a nivel mundial son similares. Colombia va a registrar sociedades y contratos, o sea, dueños de sociedades y dueños de contratos. No sucede así en todas las jurisdicciones. En algunas solo registran sociedades, dueños de sociedades. Ahora, ¿qué información van a encontrar? Listo. Van a poder ver la persona, su identificación, ya sea cédula o como sea que la llamen en su país. También el Tax ID o el número con el que la identifican fiscalmente, pues, su nombre, la nacionalidad, dónde lo pueden ubicar. Eso habrá que, a todos los socios habrá que decirles cuál es el número telefónico, la dirección, el lugar, digamos, el municipio o ciudad de residencia, bueno, correo electrónico nuevamente, número de teléfono. Entonces, pues porque será, por ejemplo, omitió inscribirse en el RUT si tenía obligaciones. El RUT está actualizado con la información de localización. Entonces vamos viendo más y más implicaciones. El criterio de determinación de por qué, cuál de esas variables del 5% de control o de participación se configuró para que quedara como beneficiario final, el porcentaje de participación en el capital y algo que me parece muy importante, la fecha de inicio de la calidad de beneficiario final. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a la DIAN establecer desde cuándo las obligaciones fueron omitidas. Entonces, ¿cuántas obligaciones debe y cuáles tiene que aforar? ¿Cuántas declaraciones de renta tendría que corregir en caso de que haya omitido rentas por el régimen de entidades controladas del exterior? O desde cuándo una sociedad extranjera que tenía que cumplir obligaciones en Colombia no lo viene así. Luego viene el sistema de identificación de entidades sin personalidad jurídica. Realmente este sistema lo que es para registrar, primero se registran los contratos. Después de que al contrato le han asignado algo así como un RUT, o como un NIP, perdón, entonces se registran los beneficiarios del contrato. Ese es el ejercicio que esto persigue. Y pueden ser contratos locales, como también pueden ser contratos internacionales. Es decir, el tener un trust en Estados Unidos podría requerir registro en Colombia, ¿sí? Voy a hacerlo muy rápidamente, voy a explicar por qué. Porque algunos de estos contratos podrían hacer inversiones directas en Colombia, comprando inmuebles, comprando acciones, o títulos valores, no circunscribamos acciones, títulos valores. Y si hacen este tipo de inversiones directas,
se tienen que inscribir en Colombia, estos contratos. Y entonces, una vez los contratos están inscritos, nos devolvemos a las reglas del RUT y me dice, y ahora dígame quiénes son los beneficiarios finales, porque también me los tiene que reportar. Entonces, la estructura comienza a hacerse mucho más diáfana, más clara. Entonces, contratos de colaboración empresarial, trust y encargos fiduciarios, de pronto un seguro de vida con componente de ahorro, pues finalmente, pero como en Colombia no tenemos esa figura, pues estarán en el extranjero y como esos seguros no pueden hacer inversiones, pues uno entendería que no deben quedar registrados. ¿Y quién debe hacer entonces esos reportes? El representante del contrato, el administrador, el gestor o el apoderado. ¿Qué van a poder ver en este sistema de información? Pues esencialmente la fecha de inicio del contrato, la fecha de finalización o su vigencia y el cambio de administrador, así pues como otros datos de la estructura que van a permitir lo mismo, determinar desde cuándo una obligación pudo haberse omitido o desde cuándo viene estando obligado a algún tipo de obligación de registro en el país. No, como siempre, en temas de impuestos y de reportes a la DIAN, pues hay sanciones. Si lo hago voluntariamente, las sanciones son un poco más leves. Si la DIAN me tiene que llamar y me tiene que obligar a registrar o a corroborar información, entonces la sanción se eleva hasta el 0.5% de los ingresos netos o 0.5% del patrimonio bruto de la última declaración de renta. O sea, ahí se vuelve costoso. Entonces la idea sería que yo no vaya a cometer algún tipo de infracción en un tema tan simple como es la información. ¿Qué infracciones puedo cometer? Pues que me tengan que llamar, o sea, ya no soy extemporáneo, sino omiso. Que haya un cambio y yo no lo actualice. O que eventualmente yo reporte información falsa, inconsistente, o que no la reporte, o sea, que omita. Y si yo no encuentro la persona, los datos, o no me quisieron dar los datos para reportar lo que hago, el concepto de debida diligencia aquí es muy importante. Usted tiene que asegurar por todos los medios posibles que hizo todo lo que estaba a su alcance para buscar esa información y que le fue negada, que le fue omitida o que le fue ocultada por la persona y no pues por el administrador o porque fue simplemente que usted no la quiso reportar. Entonces, son dos elementos en los que vale la pena que ahonden. ¿Qué pasa si hay ocultamiento de información y me lo prueban? Que si llegara a haber una omisión tributaria por culpa de esta omisión que me detectaron, se entiende que el provecho tributario fue obtenido por la empresa que está en Colombia o por la entidad que está en Colombia. ¿Esto qué implica? Que los impuestos, las sanciones, las rentas omitidas y los delitos tributarios que se puedan haber configurado recaen sobre la empresa que está en Colombia, que es la que la DIAN puede perseguir, sancionar y eventualmente pues ejecutar sobre sus activos. Los términos, cada vez que se crea o se modifica, hay términos para digamos, actualizar, pero todos siempre están, digamos que dentro del mismo año grabable, inclusive por trimestres o cuatrimestres. Pero sobre eso no voy a entrar, ¿listo? Entonces, quería entrar aquí para que nos quede claro que hay una estructura de información que ahora le puede permitir a la DIAN obtener cada vez más y más datos para identificar a los grupos empresariales y para identificar información de vinculados. Entonces, el concepto principal para precios de transferencia se llama vinculación. Si dos empresas vinculadas realizan transacciones, es posible, no quiere decir que todas las vinculadas tengan que entrar en precios de transferencia, pero si dos empresas vinculadas realizan transacciones, entonces eventualmente estamos frente al régimen de precios de transferencia. Bien. Posible porque en primera instancia se requiere
que las transacciones con vinculados se den desde Colombia o desde el territorio aduanero nacional hacia vinculados en el exterior, en primera instancia, que es donde normalmente uno los podría identificar, hacia las zonas francas, desde el territorio aduanero nacional hacia la zona franca, o con un vinculado en un paraíso fiscal. Aquí voy a poner un llamado de atención. Cuando negociamos con paraísos fiscales, no importa si son o no vinculados. Tal cual quedó configurado el régimen de precios de transferencia, solo hecho de hacer una operación con un paraíso fiscal ya me pone en el universo de precios de transferencia, sin necesidad de verificar si hay o no vinculación. Es algo que yo puedo demostrar después, pero que no se consulta para efectos de tener que cumplir con las obligaciones formales. Entonces, he ahí los tres elementos que me dicen es vinculado o por la jurisdicción, pues voy a tener que hacer o presentar precios de transferencia. Esto nos lleva al caso de los importadores. Muchos importadores simplemente pues, recibían facturas de Hong Kong, pero no era que tuvieran una compañía vinculada en Hong Kong. Quedaron en el régimen de precios de transferencia y muchas de esas personas precisamente por el tipo de actividad o por el perfil digamos, de los comerciantes que realizaban esos negocios, pues no tienen ni idea de precios de transferencia, a duras penas y presentaban la declaración de renta. Entonces, ahí hay también un universo de omisos bastante grande. Configuración de la vinculación. Entonces, lo primero que vamos a evaluar siempre es, ¿hay o no hay vinculación? La vinculación puede ser a través de subordinación, ya les voy a explicar eso en cómo se concreta en diferentes casos. Puede ser por vínculo directo, es decir, a través de grupos familiares que controlan un grupo de compañías. Entonces, si uno va y mira, las compañías tienen casa matriz, no, ninguna. Si usted las mira de manera individual, son personas naturales. Pero cuando va y mira a las personas naturales, pues todas tienen vínculos. O comparten apellido, o tienen algún vínculo, digamos, político por la relación civil que existe entre ellos. Y hay otro elemento donde se presume vinculación, que es cuando triangulan operaciones. Entonces ya les voy a explicar de qué se tratan esos tres elementos. Pero en principio entonces vayan ubicándose en un universo donde deben haber operaciones que alguien controla. El elemento fundamental es control. ¿Por qué? Porque claro, si yo puedo controlar una operación en dos jurisdicciones, entonces yo puedo escoger dónde quiero las utilidades. Y si puedo escoger dónde quiero las utilidades, entonces entra el régimen de precios de transferencia, decirle, aunque usted tenga esa capacidad, yo le voy a exigir que me deje aquí en mi país, me deje una cantidad razonable de utilidades. No es una cantidad A, B o C, no, razonable. Por eso hablamos de análisis estadísticos que nos permitan decir que la ganancia, el precio o el margen está acorde al mercado. Entonces, estos son los elementos en los cuales yo ya puedo ir diciendo, uy, tal vez en esta compañía hay precios de transferencia. O claramente digo, mira, esta vaina no aplica aquí bajo ninguna circunstancia. Este es uno de los primeros elementos. Aquí vamos a analizar 4 reglas del 260-1. Más del 50% del capital. Entonces, claro, la matriz claramente es una estructura simple. La matriz tiene el 50% o tiene aquí en este caso el 100%. Y esta subordinada establece una participación acá también del 100% y aquí también del 100%. Luego, esta subordinada controla esta subsidiaria, también controla esta otra y a la matriz. Aquí tengo un error. Entonces, cualquier operación que hagan entre ellas, cualquier operación, miren, esta es una operación entre una subsidiaria y una matriz, entre subsidiaria y subsidiaria, entre subordinada y subsidiaria.
y vamos a decir que esta subsidiaria es la que está en Colombia, entonces, o en zona franca. Entonces, y que la matriz está en un paraíso fiscal. Entonces, bueno, ya esos tres elementos están aquí presentes y claramente al tener participación del 100%, cualquier operación que hagan entre ellas es una operación vinculada. Y como esta está en Colombia, entonces eso hace que esta compañía quede bajo el régimen de precios de transferencia. Ahí es clarísimo. Ahora, sucursales y agencias. Claro, una sucursal es como juega el papel de una subordinada. Está directamente anclada a otra compañía. Vamos a suponer entonces que la sucursal está en Colombia y que la matriz está en el exterior. Cualquier operación que hagan entre ellas dos, no importa la dirección, si es desde Colombia hacia el exterior o del exterior hacia Colombia, estará sujeta a régimen de precios de transferencia porque es evidente que hay una vinculación y hay un control por parte, un control unificado. Lo mismo los establecimientos permanentes, que se parecen mucho a la figura de las sucursales. Y cuando dos subsidiarias de la misma matriz operan, es decir, aquí tenemos el caso claramente identificado. Entonces miren que lo que permite, o lo que yo puedo ver siempre es que hay control. O sea, las operaciones podrían ser manipuladas. Y como podrían ser manipuladas, la única forma en que yo voy a poder demostrar que no fue así es con un estudio de precios de transferencia. Ahora vamos a analizar otro de los indicadores de control y de vinculación de acuerdo al estatuto tributario. Indirectamente, más del 50% del capital le pertenece a una misma entidad o a una misma persona. Entonces, vamos a analizar esta subsidiaria 1, vamos a decir que ella está en Colombia. Y la matriz, vamos a decir que aquí tiene el 100%, pero aquí solo tienen el 30%. Entonces, uno diría, bueno, pues como aquí a través de esta línea de control o de vinculación solo tiene el 30%, ahí no se ha configurado un control, por consiguiente, hasta aquí, si yo no mirara esta otra parte del panorama, aquí esta operación con estas dos empresas no tendría, no estaría bajo precios de transferencia. Resulta que aquí con esta subordinada también tiene el 100%. Y esta subordinada tiene el 70% de esta subsidiaria, es decir, aquí la controla y esta controla esta, y esta subsidiaria a su vez tiene el 30% de participación en esta otra compañía colombiana. Entonces, por aquí logra controlar el 30% y por aquí también logra controlar el 30%. En ese orden de ideas, quiere decir que sumados estos dos controles, uno pues que se podría decir directo y uno que es indirecto, me está dando participación acá en esta compañía. Me está dando el control. Y entonces, en ese orden de ideas, este árbol se convierte en un árbol de vinculadas y cualquier operación que hagan, no importa el orden, si es ni la dirección, ni el nivel de vinculación o de la posición de la compañía en el árbol, se considerará una operación vinculada y por ende sujeta a precios de transferencia, porque nuevamente en esta estructura alguien en algún lugar de la estructura tiene la capacidad de manipular las transacciones, la capacidad, no quiere decir que lo haga, tiene la capacidad de manipular las transacciones y la única forma en que puedo demostrar que no fue así es con un estudio de precios de transferencia. Hago esta salvedad porque se supone, en derecho se supone que la carga de la prueba la tiene la administración y una vez la administración prueba que bueno, tiene un indicio de que pudo haber un acto en contra digamos, del sistema tributario, pues le corresponde entonces al administrado contrarrestar. En precios de transferencias al revés. Se presume que todas las transacciones vinculadas son manipuladas y a mí me corresponde, antes de que la administración tan siquiera pueda decirme algo, demostrar que no fue así a través de un estudio de precios de transferencia.
Entonces, hay una clara inversión de la carga de la prueba, pero pues así está el régimen, y cada vez más países lo adoptan de esa manera. Antes no era así. Cuando nació esto hace por ahí unos 50 años, por ejemplo en Estados Unidos, pues uno solo mostraba el estudio de precios de transferencia cuando la administración le hacía una acusación. Entonces el estudio era mi prueba técnica para decirle que no estaba en lo correcto. Ahora no. Ahora yo presento primero las pruebas y después me pueden acusar con mis propias pruebas. En este caso vamos a abordar otras variables también de vinculación, indirectamente más del 50% del capital. Entonces, bueno, ya aquí tenemos otra entidad extranjera, otra compañía extranjera, una empresa en Colombia, y entonces estas dos entidades se asocian y tienen una participación del 40% a través de un encargo fiduciario. El encargo fiduciario es el dueño del 40% de estas acciones en la empresa. Y resulta que esta compañía por acá, de otra manera, tiene el 15%. Entonces, aquí hay una configuración de participación indirecta, de control, y aquí al interior del encargo dice que esta empresa es la que tiene el 80% del encargo. Vamos a ponerlo aquí, el 90%. Es decir, esta empresa controla realmente el encargo fiduciario a su vez tiene el 40% de la empresa en Colombia y la compañía extranjera por este lado tiene el 15%. Entonces, de esa manera logra configurar control. Eso querría decir las operaciones entre Colombia y la compañía extranjera son vinculadas. Las operaciones entre el encargo fiduciario y la empresa colombiana también estaría sujeta a precios de transferencia y, por ejemplo, esa subordinada que pareciera no tener nada que ver, también entraría a generar un supuesto de precios de transferencia. ¿Y qué pasa si hiciera operaciones con esta empresa que tenemos acá? Pues no pasa nada. No pasa nada porque ella tiene una participación residual y aquí habría independencia por parte de esta empresa respecto, pues no tendría la capacidad de influenciar las decisiones de esta compañía en Colombia. Es el efecto. Entonces, indirectamente puedo tener más del 50% del capital. Indirectamente, una entidad sin personería jurídica tiene más del 50% del capital. Vean acá, encargo fiduciario. A través de un contrato puedo llegar a tener derecho a elegir la mayoría de la junta directiva. Nuevamente, el encargo fiduciario, como es controlado acá en un 90%, este encargo fiduciario, a través de ese encargo puedo llegar a controlar o a definir quiénes van a ser los miembros de la junta directiva, pues por los acuerdos que haga en ese contrato. Derecho a percibir más del 50% de las utilidades. Esta causal debe ser entendida, debe ser interpretada, porque es que pues, todas las empresas estarían en precios de transferencia, ¿cierto? Porque pues, todas las empresas tienen que repartir el 100% de las utilidades en algún momento, o al menos alguien tiene el derecho a recibirlas, una o varias personas, entonces dirían, no, pues todos. No. Vinculados que tengan derecho a recibir más del 50% de las utilidades. Es decir, tenemos que verlo en el contexto de un grupo empresarial. Aquí, por ejemplo, este encargo fiduciario tiene derecho a recibir el 40% y a través de él la compañía extranjera tiene derecho a recibir entonces una participación importante sobre ese 40%. Y por este otro lado tiene el 15%. Entonces, esos derechos que les da, pues va a configurar el control. También podría suceder con una SAS y las acciones preferenciales, donde yo tengo nada más el 1% de participación, pero tengo el 60% de los derechos sobre las utilidades. En las SAS eso es posible, y entonces eso configuraría una vinculación. No tengo la participación societaria, pero tengo la participación sobre los ingresos o sobre las utilidades. Derecho a controlar los órganos de dirección de la sociedad. Es decir, a través de algún acuerdo privado, yo puedo definir la junta directiva, el representante legal, el gerente general, el principal, el suplente, el segundo suplente,
Si yo tengo ese derecho, entonces claramente voy a poder manipular, o bueno, voy a poder configurar la presunción de manipulación de ganancias o de precios. El árbol del grupo en cuanto a empresas vinculadas por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o único civil. Por eso, pues, la introducción de la consanguinidad o la afinidad en primer y segundo grado. Entonces, tenemos una persona natural acá y tenemos un hermano que son dueños de una empresa en Colombia. Y a su vez, aquí este señor tiene una empresa en el exterior y ellas dos realizan una transacción. Dice, ¿son vinculadas o no son vinculadas? Pues sí lo son. ¿Por qué? Porque este señor tiene el 80% y él tiene el 20%. Y aquí tiene el 100%. Dice, ¿son vinculados? No, pues sí lo son. ¿Por qué? Porque este señor y este señor se asumen como si fueran uno solo. Es decir, su capacidad, su nivel de cercanía familiar hace que pues, ellos, sus decisiones estén altamente sesgadas y podrían entonces armar algo aquí para que estas empresas transfirieran utilidades más bien a esta en lugar de dejarlas en Colombia. Entonces, esa consanguinidad o esa afinidad civil hace que el presupuesto de control único o control mayoritario pues quede establecido, porque así lo define la ley y pues tiende a ser así, ¿no? Que el 80% de la participación es de mi esposa y el otro 20% es mío, entonces yo no la controlo, pero resulta que como familia sí lo hacemos. ¿Listo? Otra variable, misma persona natural o jurídica con más del 50% del capital o derecho a controlar las decisiones. Entonces, nuevamente aparece una entidad sin personería jurídica y cualquiera de estas dos personas ostenta digamos, el 65% de la participación sobre esta empresa en Colombia. Bueno, sobre el contrato. Y el contrato tiene el 100% de las acciones de la empresa. Entonces, aquí esta persona está teniendo participación sobre, bueno, vamos a poner aquí el 90%, sobre la empresa colombiana a través del encargo fiduciario y quién sabe qué reglas tengan acá, por ejemplo, para asegurarle que él es el que define los órganos de dirección y por acá tiene el 10%, entonces nuevamente hay una participación indirecta que le da la mayoría por este lado y hay una participación directa que le da la mayoría, termina de ayudar a configurar esa mayoría de participación y entonces esa persona natural termina siendo controlante y cualquier operación que se dé con esta empresa, entre estas dos empresas, entre la empresa y el contrato, o inclusive entre la empresa y la misma persona natural. Tiende uno a creer que solo sería operaciones entre personas jurídicas, no. Puede ser con los socios personas naturales y generar un supuesto de operación analizable y reportable en precios de transferencia. Dos subsidiarias de personas naturales o dos subsidiarias de personas jurídicas o entidades sin personería jurídica ostentan el control. Entonces, bueno, no ostentan el control, están dándose en una vinculación. Entonces, no importa si hay aquí una empresa en el medio y un encargo fiduciario, resulta que finalmente, a través, bajo la misma estructura, esta empresa termina haciendo una operación con esta subsidiaria, pero como esta subsidiaria es controlada por esta subordinada y esta subordinada al mismo tiempo por esta persona natural, y como esta persona natural controla el encargo fiduciario, entonces tenemos aquí una configuración de control. Así que cualquier operación hecha entre ellas dos, a pesar de que están al final de la cadena, después de varias capas de empresas, es una operación vinculada. Esto también a veces causa algo de extrañeza. Muchas personas dicen, no, pero es que, o sea, pertenecemos a un grupo de compañías grandísimo y con muchas subdivisiones de empresas en todo el mundo y estamos realizando una operación entre una colombiana y una empresa por allá en Egipto.
que están como en el 10º puesto de la cadena de compañías. ¿Por qué va a ser una operación controlada? Pues porque al final comparten una misma matriz en ese grupo, o la propiedad de un beneficiario final por allá ubicado en la cúspide del árbol de compañías o del árbol de propiedades. Más del 50% de los ingresos son generados por socios de forma individual o conjunta. Ojo, son 50, debe haber una vinculación societaria para que esta variable de ingresos se produzca. O sea, no es que si una empresa por allá en el exterior que no tiene nada que ver conmigo y yo le vendo el 80% de mi producción, entonces ya soy vinculado a empresas de transferencia. No. Tiene que haber de fondo una vinculación societaria. Pero miren que no calificó a los socios, ni le dijo que tenían que ser controlantes. Es decir, que si una persona, por ejemplo, una empresa en el exterior, tiene el 1% de las acciones de la empresa en Colombia, y la empresa en Colombia le vende el 60% de la producción a esa empresa que tiene el 1% de las acciones, cae dentro de este supuesto. Que no la controla, pero configuró el supuesto porque nunca dijo que tenía que tener control. Solamente que siendo socia sea la que le genera más del 50% de las ventas. Y contratos o entidades sin personería jurídica. Entonces, mire que todas estas personas que están acá han configurado unos contratos, unos encargos fiduciarios, un contrato de cuenta en participación, que dieron lugar aquí a que naciera una empresa en Colombia y aquí que se diera una subordinada, por ejemplo, en zona franca o en un paraíso fiscal o en el exterior, y una subsidiaria. Entonces, si uno mira, dice, ¿quiénes son los dueños? Pues son los encargos fiduciarios. Entonces, ¿qué tienen que ver? No, pues aparentemente nada. Pero cuando vamos a mirar los beneficiarios finales, vemos que estas personas que están acá, por ejemplo, que esta tiene el 70 de este contrato y tiene el 70 de este. Y este contrato tiene acá el 100 y acá tiene el 100. ¿Sí? Entonces ahí ya configuraron el control. Y pues cualquier operación que realicen entre ellas, cualquier operación que realicen en este grupito, pues va a ser una operación sujeta a precios de transferencia. Pero podemos incluirle algo de las diapositivas anteriores. Resulta que todos son primos, o dos hermanos y un tío. Listo, ahí está también configurando entonces un grupo familiar que controla. Entonces ya ampliamos el espectro de las operaciones vinculadas. En el caso de la triangulación, resulta que yo podría decir, pues vea, para que no me apliquen el régimen de precios de transferencia, yo creo que podemos utilizar una empresa por ahí que no tiene nada que ver para que sea la que como que intermedie. Entonces, la empresa matriz contrata a un proveedor aparentemente para que le venda a la empresa en Colombia, pero este proveedor se gana un 3% por hacer ese favor. Realmente la empresa matriz le vende la máquina al proveedor y el proveedor a su vez se la manda a la empresa en Colombia. Entonces dicen, pues es que usted aquí realmente lo que hizo fue prestarse para generar un cierto, digamos, un velo para que no se vea lo que realmente está pasando, que es que la matriz le está vendiendo a la empresa colombiana. Y al revés, que la empresa colombiana, siendo la matriz, o simplemente la empresa colombiana, sin importar dónde esté el control, de dónde provenga, también busque a un tercero para que le venda a una empresa en el exterior. Y entonces, en ese caso, pero ese tercero nuevamente está ganando un porcentaje muy pequeño de la operación por hacer el favor, pero realmente no es una operación de él, simplemente está prestándose para aparecer en medio. Y con lo cual intentaría evidenciar la verdadera relación. Estas figuras, aunque puede ser mucho más complejo detectarlas,
también estaríamos, digamos, en el universo de los precios de transferencia. Listo. Dicho esto, entonces miren por qué arranqué por allá por beneficiarios efectivos, porque claro, hay unos impactos importantes cuando necesitamos identificar los grupos y las estructuras de compañía. Muy de tiempo, Dios mío. Pero entonces, hay otras fuentes, sí, claro, y muchas veces caemos en precios de transferencia porque las omitimos. Por ejemplo, aportación de activos a sociedades extranjeras, no tengo nada que ver, es un grupo de familia o un grupo de compañías o una compañía simplemente que le dio por crear una empresa en el exterior y dijo, vamos a mandarle esta casa, estas acciones, vamos a mandarle las acciones de esta otra empresa, unos CDTs que tengo en el exterior. Cuando se hace esa aportación en especie, en efectivo no pasa, pero cuando se hacen esas aportaciones en especie, se genera un supuesto de precios de transferencia que por ese año, por esas transacciones, se entiende que son ventas para efectos tributarios y que hay que preparar un estudio de precios de transferencia para ver cuánto debía ser el valor de la venta y presentar las declaraciones de renta por haber vendido todos esos activos. Pero yo no los vendí, no importa, es una presunción que no, en este caso esta presunción no permite prueba en contrario. Simplemente si ya la aportó el bien o hizo la aportación en especie en el exterior, vamos a entender que hubo una venta y que había que además presentar un estudio de precios de transferencia. Las reorganizaciones internacionales también. Cuando por allá la casa matriz le dio porque no, yo no quiero que las acciones de la empresa colombiana las tenga la empresa A del grupo, sino que páseselas a la empresa B. También precios de transferencia, pero ¿por qué? Si fue entre empresas del mismo grupo, no importa. Hubo una transferencia de dominio y esa transferencia de dominio entre esas dos compañías del grupo, vamos a asumirla como venta porque era un activo localizado en el país y pues me debe el estudio de precios de transferencia y la declaración de renta por haberlo vendido. Y las reestructuraciones. Yo no vendí, simplemente cogí una unidad de negocio que tenía en Colombia y me la llevé para México. Y señor, me prepara un estudio de precios de transferencia indicando o demostrando cuál debía ser el valor de esa unidad de negocio que usted se acaba de llevar y pues que me debió haber incluido como una venta en la declaración de renta. Y pues obviamente debe tener un estudio de precios de transferencia demostrando pues cómo fue que llegó a determinar ese valor. No le vendí a un tercero, simplemente la saqué de la empresa de comestibles de Colombia y me la llevé para la empresa, para mí, otra de mis empresas de comestibles allá. Y es más, yo simplemente me llevé las máquinas y allá vamos a producir. Sí, eso es una reestructuración empresarial y necesito que me la declare como una venta. Bien, entonces eso nos lleva a las obligaciones formales. Que en principio son una declaración informativa, una documentación comprobatoria que está conformada por el archivo local y el archivo maestro. Y eventualmente puede haber un reporte país por país, pero esto es para grupos muy grandes, normalmente. Entonces, la declaración informativa va a ser la primera que vamos a analizar. Vamos a decir entonces que si la empresa se ubicó o hizo transacciones o está dentro de un grupo vinculado y además hizo transacciones, pero además en el año de evaluaciones, es decir, el año 2021 tuvo más de 2.214 millones de ingresos o más de 3.630 millones de patrimonio bruto, entonces ya cumple dos variables para presentar declaración informativa. Y si además de eso, realizó transacciones por más de $1. Si no realizó transacciones con la vinculada, no hay problema. Pero si le vendió, de hecho, le hizo una factura por un repuesto de 20.000 pesos, tiene que presentar declaración informativa. ¿Sí? ¿Por qué declaración informativa? Pues porque hizo transacciones y cumplió con las otras dos variables. No tiene que hacer documentación, no, todavía no, porque la transacción fue muy pequeña, pero como configuró los otros elementos, entonces sí tiene que presentar declaración informativa.
Hasta aquí, entonces estamos hablando de la obligación más básica de precios de transferencia. Luego viene el archivo local y el archivo maestro. Entonces, aquí sí se requiere, además de lo que ya hemos dicho, es decir, está en un grupo donde hay vinculación, donde se configuran cualquiera de estos casos de control, superó los niveles de ingresos y de patrimonio, además tuvo que haber superado los valores transaccionales. Entonces, al menos, o si es una operación regular, al menos una de las operaciones o de los tipos de operaciones debe haber superado más de 1.633 millones en el año. Cuando hablo de tipo de operación es venta de inventarios. Ok, sumo todas las ventas de inventarios con la vinculada, asumo que ya lo demás se cumplió, ya lo evalué, y me dio más de 1.633 millones. Ok, esa transacción queda sujeta a estudio de precios de transferencia. Hay que hacerle archivo local y hay que preparar el archivo maestro. ¿Y qué pasa con las otras operaciones que no superaron los 1.633 millones? Pues no se analizan, se reportan en la declaración informativa, pero no son objeto de estudio en el archivo local. ¿Y qué pasa si estoy en precios de transferencias porque hice operaciones con un paraíso fiscal? Ah, es diferente. Cuando es con un paraíso fiscal, ese monto se reduce a 363 millones de pesos por una transacción en el año. Y no tengo que observar montos ni de ingresos ni de patrimonio. Simplemente es paraíso fiscal y las operaciones superaron los 363 millones de pesos, tiene que hacer estudio de precios de transferencia. No, pero es que mire que eso era un taller de motos que le dio por traer un contenedor lleno de repuestos y eso sumó 400 millones de pesos. Sí, ¿y de dónde se lo facturaron? Desde Hong Kong. Nada, precios de transferencia. Pero si ni siquiera los vendió, no importa, no se consultan ingresos, no se consulta patrimonio, no se consulta el tamaño de la compañía, ni siquiera tengo que verificar si era vinculado. Lo trajo desde un paraíso fiscal, más de 363 millones de pesos, se prepara declaración informativa, archivo local y archivo maestro. Y el último reporte, que es el reporte país por país, también muchas confusiones con los clientes en este sentido, porque no es que yo estoy en precio de transferencia, entonces ya tengo que presentar reporte país por país. No. Para eso se requiere que además de cumplir con todos los otros requisitos, los ingresos totales del grupo superen los 2.9 billones de pesos. ¿Sí? Los ingresos del estado financiero consolidado. Es decir, allá en la matriz supere 2.9 billones de pesos. Pero puede suceder que si es la matriz, pues tendrá que presentarlo en Colombia. Pero si no es la matriz, puede suceder que la matriz diga, ¿sabe qué? Háganlo allá en Colombia y lo presentan allá. Ok, entonces, pues, además de que cumple con el tema de los 2.9 billones de pesos, en Colombia fue designado para que lo hiciera. Y hay una tercera variable y es, la matriz no está obligada a presentar informe país por país, allá donde ella está localizada, pero la empresa colombiana o el grupo de empresas que hay en Colombia, o la porción de empresas que hay en Colombia de ese grupo, obtienen más del 20% de los ingresos del grupo. Y entonces, en ese caso, habría que presentar un informe país por país. Esta variable no califica los 2.9 millones, sino que simplemente dice, o sea, la empresa o las empresas que hay en Colombia pertenecientes a ese grupo tienen más del 20% de los ingresos, por consiguiente, pues tendrán que presentarlo. Esto es un poco más complejo de verificar porque muchas veces en estas estructuras multinacionales, pues la empresa local solo sabe su pedacito. No tiene mucho control sobre los informes de la matriz y pues ya digamos que es una responsabilidad de la matriz evaluar esta situación. El calendario tributario para este año, pues empezamos en septiembre. El 7 de septiembre arrancamos con la declaración informativa y si le tocó informe completo, entonces la documentación comprobatoria local y el informe maestro.
Y si además tenía que presentar informe, bueno, esto va, el primer día solo habría que presentar declaración informativa y archivo local. Y en diciembre se podría presentar el archivo maestro. Normalmente pues no se recomienda que se haga así, pues porque puede olvidar. Inclusive hay empresas que han presentado estas dos y por allá como al año se dan cuenta que también tenían que presentar el maestro. Entonces normalmente lo ideal es pues preparar todo de un solo golpe. Y el informe país por país también se tendría que presentar en diciembre. Y bueno, ya con esto me pasé del tiempo y le voy a dejar un pedacito de espacio para las preguntas. José, muchísimas gracias por esta conferencia tan acertada, tan actualizada y por ir a hacer tremendo recorrido en el tiempo disponible. Ya tenemos algunas preguntas que nos han enviado a través del chat, pero antes de pasar a esas preguntas, yo te quiero plantear una inquietud que siempre surge con este tema de precios de transferencia y tiene que ver con la posibilidad de sanciones reducidas. ¿Esto está vigente, no está vigente? ¿Qué pasa en el caso de las sanciones? ¿Puedo o no puedo acceder a reducción de sanciones por no haber enviado la información o por enviarla con errores? Bueno, como siempre, bueno, como siempre no, como afortunadamente ha venido cambiando la línea sancionatoria en Colombia, si lo hago voluntariamente, las sanciones son más baratas que si me obliga la administración tributaria. Por ejemplo, si yo quedo extemporáneo, si lo hago entre los 5 primeros días, la sanción es más barata, ¿sí? Y si adicionalmente, como lo hice voluntariamente, se me aplica el principio de lesividad, de gradualidad, entonces se puede reducir al 50%, o si el año pasado también me pasó lo mismo, pues se puede reducir al 75%. Entonces sí hay la posibilidad de reducir las sanciones bastante. Obviamente, pues dependiendo de los montos de las transacciones, pues a veces las sanciones son importantes y a veces también dependiendo del monto del tiempo en que se me olvidó o que omití la obligación, pues también ellas crecen. Recordemos que es más fácil sancionar una corrección, es más fácil en cuanto a que las correcciones no crecen, siempre son las mismas, mientras que las sanciones por extemporaneidad sí crecen por cada día, porque lo que se sanciona allí es la demora. En el otro, pues solamente la corrección. Entonces, a veces es preferible, si no pudo presentar la obligación, pues hacerlo, pues si no pudo terminarla, es preferible hacerlo y corregir que dejar, digamos, correr mucho tiempo. Pero pues obviamente eso es evaluable. Hay una discusión que la Diana que ha evadido, ella sí puede evadir de todas las formas posibles, y es la DIAN en uno de sus actos, digamos, osados al momento de conceptuar, dijo que las declaraciones que eran de tipo informativo, por ejemplo, la declaración de activos en el exterior, se asemejaban a los reportes de información y que por consiguiente se podían sancionar como se sanciona un reporte de exógeno. ¿Por qué hizo esto? Porque cuando reglamentó, cuando legislaron la declaración de activos en el exterior, dijeron que el presentarla de forma extemporánea tenía sanción, pero les olvidó establecer una sanción por corrección. ¿Sí? Entonces la DIAN, vía concepto, dijo, no, es que eso es información y por consiguiente le tienen que aplicar las sanciones de exógeno, aunque sea una declaración. Entonces, lo que se le ha dicho a la DIAN, venga, entonces si usted puede hacer ese tipo de analogías, precios de transferencia es declarativo y también el reporte de información. Por consiguiente, yo debería poder aplicar las sanciones del 651, es decir, aplicar la reducción del 50 y luego reducirla al 20 porque hice la corrección voluntariamente. Se le preguntó, se le citó el concepto y la DIAN, de todas maneras, las formas simplemente, lo primero que hizo fue, no, yo ya hablé de eso, léase los conceptos A, B, C, D, E.
Se le dijo, vea, esos conceptos no resuelven la duda, por favor, insisto, resuélvala. Entonces ya en la última dijo que no, pues, que lo máximo que permitiera aplicar el 640 de gradualidad. Y ahí la lleva. Sin embargo, por ahí le quedó un concepto que permitiría hacer ese entendimiento. Bueno, en lo que has respondido, das también cuenta de una de las preguntas que estaba planteada en el chat sobre si había o no sanción por corrección en precios de transferencia. Sí. Voy con la siguiente pregunta que la planteó Lina, y es, confírmeme por favor, si dos esposos poseen cada uno el 3% del capital, es decir, sumados tienen el 6%, ¿se debe reportar cada uno? ¿Cómo indico al reportarlos que lo hago por consanguinidad? Lo consulto porque en el reporte se solicita indicar el motivo para reportarlos. Sí. Efectivamente, se dice que la norma habla de que ese porcentaje o la variable se determina de manera directa, indirecta o conjunta. Entonces, claramente los esposos son los que determinan el control o la participación conjunta. A pesar de que tengan el 3 cada uno, pues sumados da 6. Entonces, se daría, en este caso, la variable que genera, cuando me habla de la variable, entonces estaríamos diciendo, pues repórtelo porque más del 5%. ¿Sí? No, que no tengo más, no, lo que pasa es que el 5% lo configuró de forma conjunta. Entonces, pero la variable es más del 5% del capital de la sociedad. Tengo aquí un par de preguntas de Javier. La primera es, ¿en cuál caso o esquema se debería implementar SagriLab? No sé si te planteo las dos preguntas de una vez, José, o una por una. No, las dos. Bueno, y la segunda tiene que ver con lo siguiente. Porque muchas de las empresas multinivel o de inversión en criptomonedas tienen la matriz en Dubái. ¿Qué beneficio se obtiene? ¿No puede tener una sucursal o una agencia comercial en Colombia? Ok. Bueno, realmente la selección voy a hablar primero de lo de Sagrilat. Sagrilat está definido por cada una, o la obligación de aplicarlo está definido por cada una de las superintendencias. Dependiendo de la superintendencia a la que pertenezca la compañía, hay unas reglas o unos topes de niveles de ingresos para que esté obligado, ¿sí? Entonces, la última, por ejemplo, las super sociedades, que es con la que más familiarizado estoy, obligó a empresas que tuvieran activos superiores a 33.000 millones de pesos o que hubiesen presentado ingresos superiores a 33.000 millones de pesos al cierre del año. Eso abrió pues la obligación para muchas compañías. Supertransporte tiene otros criterios y Superfinanciera otros, que son mucho más estrictos. Es decir, van a obligar a la mayoría, sino a todas, por ejemplo, Superfinanciera. Pero si me preguntan quiénes deberían, esos son quienes tienen, pero quiénes deberían, todos deberíamos hacer evaluaciones tipo Sagrilat. O sea, tener así con un sistema de prevención del lavado de activos, así fuera liviano. ¿Por qué? Porque si yo me veo vinculado a una empresa que está, por ejemplo, reportada en una lista, una de las listas vinculantes, a mí también me toca. O sea, a mí también me van a reportar en la lista vinculante. Entonces, lo último que yo quisiera es que me asocien con una empresa de estas o con una persona que pueda poner en riesgo la continuidad de mi compañía. Porque recuerden que una vez me reportan, los bancos me cancelan los servicios, solo puedo vender de contado, en efectivo, no voy a tener servicio de datáfono ni transferencia, nada. Entonces voy a quedar bloqueado y además de eso, el riesgo reputacional de que entonces ya nadie me va a prestar servicios, ya nadie me va a vender, ya nadie va a transar conmigo porque el que lo haga también va a entrar a la lista vinculante. Bueno, entonces voy a lo de... tendría que revisar la legislación porque claramente cada país va...
algo que nosotros llamamos en impuestos los fines extrafiscales de la tributación. ¿Qué es eso? Que un Estado puede promover ciertas cosas a través de la tributación. Por ejemplo, Colombia quería mejorar su sistema hotelero. Entonces, ¿qué dijo? Voy a dar 30 años de exenciones tributarias en renta para la inversión en hoteles. Entonces, claro, eso hizo que los megaproyectos hoteleros se ubicaran en el país y desarrollaran pues una estructura muy, muy importante en ciertas ciudades. Lo mismo puede suceder en estas legislaciones. Podría suceder en Dubái que para atraer ciertas industrias pues tengan beneficios particulares. Es como Brasil. Brasil no grava los rendimientos financieros, Estados Unidos tampoco lo hace en ciertas operaciones de bolsa. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa tener sus capitales allá promoviendo su mercado de capitales o promoviendo la liquidez de su sistema financiero para la industria. Pues podría ser, pero tendría que revisar la legislación a ver qué es lo que ofrecen realmente. José, un par de preguntas más que tienen que ver con eso procedimental al interior de las compañías. Sabemos que precios de transferencia generalmente la obligación de presentar la información, la declaración informativa, se da en el segundo semestre del año, cuando ya estamos jugados con renta, cuando ya estamos jugados con exógeno. ¿Cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta para que luego no nos tengamos que volver a corregir todo lo otro? Porque ya sabemos que el impacto más grande que tiene precios de transferencia cuando no se presenta o se hace de manera inadecuada es la posibilidad de desconocimiento de costos y de deducciones y las correspondientes sanciones en renta. Eso por un lado. Y lo otro, a veces, y no solo se vive en precios de transferencia, lo vivimos en cualquier asesoría tributaria, es que el cliente llega con el problema. Vea, es que vendió un lotecito. Sí, ¿en cuánto vendió el lotecito? En no sé cuántos miles de millones. Y va uno a mirar en cuánto estaba reconocido el costo de ese lotecito y estaba en 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, en precio de transferencia pasa algo similar. Entonces, llega el problema cuando ya no hay mucho que hacer. ¿Cuáles son como esos elementos a tener en cuenta para no tener que resolver problemas, sino para hacer un proceso de planeación adecuado? Y esas áreas que deberían tener un contacto permanente con el asesor en precios de transferencia. Bueno, realmente pues la solución siempre será la planeación tributaria. ¿Sí? Cuando se habla de planeación tributaria, pues no solamente se trata de la declaración de renta, pues que es a lo que más cuidado le prestan, sino todos los aspectos de cumplimiento y digamos, de determinación de transacciones. Y en ese proceso, pues lo primero que tendrían que hacer es identificar cuáles son las obligaciones. Normalmente en una planeación tributaria identificas, haces el inventario de obligaciones, el cronograma de cumplimientos, y yo debería entonces comenzar a decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con las vinculadas? ¿Sí? ¿Qué podría hacer adicionalmente? Y hacer algo que nosotros denominamos el preestudio de precios de transferencia, que no tiene todas las formalidades pues, de la metodología que nos pide la DIAN, pero sí coge las transacciones y dice, bueno, esto debería quedar más o menos con estos márgenes. Si le van a prestar plata, pues mire, tenemos que observar las tasas de interés, cómo están fluctuando, en qué condiciones lo vamos a hacer. Es decir, yo tengo que hacer diseño de operaciones a través de esos preestudios, de manera tal que cuando cierran los estados financieros yo no tenga que estar pues como que mirando a ver qué va a pasar. Pero si ese fue el caso, igual yo tengo que hacer una evaluación antes del cierre tipo noviembre, octubre-noviembre, a ver cómo están quedando los márgenes, porque eventualmente pues yo puedo decir, bueno, si me quedo bajito de margen porque alguna eventualidad me está golpeando, a mí, no al mercado, no una pandemia, no una guerra, no un desabastecimiento, yo debo poder, por ejemplo, decirle a mi vinculado que hágame una nota crédito, hágame otra factura, venga, yo le hago una factura, no sé, ayúdeme a cuadrar el margen, ¿sí? Si mi método de análisis es por márgenes. Entonces, sí debe poder, o sea, debo actuar de manera anticipada haciendo análisis
tipo precios de transferencia para poder hacer ajustes antes del cierre. Lógicamente, después del cierre, pues ya nada que hacer, sanciones, correcciones. José, en precios de transferencia hay otro elemento importante, uno de los más importantes, y es esa relación con la administración tributaria, donde tenemos que entrar en esos procesos de discusión, de argumentación, sobre todo a la hora de que acepten el método que estoy empleando o la comparación que estoy llevando a cabo. ¿Cómo son esos procesos de discusión? ¿Qué elementos deberíamos tener muy presentes a la hora de afrontar estos procesos con la administración? Porque eventualmente, con el rango de acción que tienen los funcionarios, donde en muchos casos se les da cierta potestad para fijar precios cuando ellos estiman que están por fuera del margen, que se alejan del margen comercial, ¿cómo son esos procesos y qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, normalmente la administración tributaria, o sea, es muy raro realmente que la administración decida coger un estudio de precios de transferencia y ahondar en él, porque sí. Es decir, para que la administración tributaria coja un estudio de precios de transferencia, hay que dar un indicio que está sugiriendo que el estudio está manipulado o que la información es concordante. También, entonces, ese es el primer elemento, y es, yo cuando hago un estudio de precios de transferencia tengo que verificar toda la información, verificarla con exógena, verificarla con movimientos auxiliares de la contabilidad, verificarla con cifras globales de la declaración de renta, de manera tal que no vaya a haber incongruencias. Otro elemento es que cuando hay, por ejemplo, extemporaneidades. Entonces, suele suceder que las empresas se deciden, por ejemplo, modificar las cifras, manipular las cifras de reporte, omitir transacciones. ¿Para qué? Para bajar la base de sanción. Entonces, la administración tributaria ahí suele ir y corroborar los datos, hace visitas de verificación o cruce. Cuando ya, por alguna razón, entonces los he llamado o los han mandado a revisar, ellos siempre van a verificar cosas primero, la integridad de la información y la exactitud de la información. Entonces van a empezar a pedir información de los estados financieros. Luego van a empezar a validar si la aplicación del método o la selección del método fue adecuada. Entonces, normalmente en la documentación yo siempre tengo que dejar todos los métodos y empezar a explicar cuáles no utilicé y por qué no los utilicé y por qué escogí el que escogí. ¿Sí? Entonces, ahí debe haber una suficiente documentación. O sea, todo es metodológico. Y cuando escojo el margen, es lo mismo. ¿Qué márgenes había disponibles? ¿Cuáles se podían calcular o eran aplicables a la transacción? ¿Y por qué descarté los otros y por qué el que escogí es el más adecuado? ¿Sí? Temas como esos. O los comparables. O sea, esos son los puntos claves de un estudio. ¿Por qué escogió estos comparables? ¿Por qué descartó los otros? Y entonces siempre debe estar la matriz de aceptación y rechazo completa. Si yo dije, mire, primer descarte por actividad económica, segundo descarte por nivel de inversión en activos, porque parecían productivos y yo estaba analizando, eran comerciales. Tercer filtro por portafolio. Cuarto filtro por disponibilidad de información. O sea, yo empiezo a descartarlo, pero todo eso debe quedar claramente documentado en el estudio y sus anexos. Porque de otra manera, entonces la administración tributaria puede entrar a cuestionar que pues, usted no me demostró suficientemente cómo fue que llegó a la muestra de comparables. También tengo que demostrar por qué utilicé comparables externos y no internos. Esos son como los elementos fundamentales donde la administración siempre va a hilar. Si hice ajustes de comparabilidad, pues todos esos ajustes tienen que quedar muy bien documentados. O sea, no es que yo no es que yo subí un 10% las ganancias, vi ajuste porque a mí me dijo el gerente que eran 10, ¿cierto?
porque es que estábamos intentando entrar al mercado colombiano y teníamos la política de que los precios estaban castigados un 10%, pero venga, ¿usted cómo demuestra eso? ¿Sí? Puede que sí, suena muy lógico, pero ¿cómo lo demuestra? Pásenme el estudio de mercado que decía que ustedes tenían que bajarse un 10% para poder ganarle a la competencia y ganarles un trozo de la, digamos, de participación. Recuerden que un estudio de precios de transferencia, recuerden, no, conceptualicen un estudio de precios de transferencia como un argumento, ¿sí? Y un argumento pues va hilado desde la carátula hasta las conclusiones. ¿Y qué está argumentando? Pues está argumentando las utilidades de la compañía. Entonces, todo esto tiene, digamos, una estructura lógica que debe dar cuenta de lo que yo pretendo demostrar, argumentar. Y lo otro que también le van a verificar es el contenido mínimo. Entonces, suele pasar, por ejemplo, riesgos pusieron, no, la compañía no tiene riesgos. No, venga, la metodología dice que debe haber un análisis de riesgos, del perfil de riesgos, de quién asume el riesgo, de quién tiene la capacidad económica de atender el riesgo en caso de que se concrete. Todo eso debe quedar en el estudio y a veces simplemente son unas pequeñas secciones pues escuetas que no logran, pues puede que ni sumen ni resten el resultado del estudio, de ese estudio en particular, pero para la DIAN eso es, pues no lo hizo, le falta información, está incompleto. Por un lado. Otros elementos que también entran a validar, además método, comparabilidad, márgenes utilizados, la metodología propiamente, en valoraciones. Las valoraciones no son muy recurrentes, pero hay casos en los que pues, va a haber comparación de valores de compañía. Entonces, claro, suele pasar que estas valoraciones tributarias resultan muy amañadas. No son, pues, al ojo uno dice, no, pero la compañía no podía valer tan poquito. Entonces, claro, hay mayor margen de discusión, porque, bueno, yo como le digo que yo utilicé el 3% de inflación para proyectar el crecimiento del negocio y él dice que debió haber sido el 5%. Bueno, pues, hay que tener muy buenos elementos para haber escogido las variables de valoración. Y ahí se vuelve más complejo. Pero digamos que mientras yo hago una aplicación estricta de la metodología, mi argumento sea sólido, sustentado, con pruebas, y esté haciendo una aplicación técnica de cualquier tipo de cálculo matemático, de ajuste de comparabilidad, mi estudio no debería tener, pues, digamos, mayores observaciones. José, un par de preguntas más que tienen que ver con nuestra relación con la OCDE. Por un lado, el tema de los convenios de doble imposición y toda esta nueva estructura del convenio multilateral, pues que va a incluir unas cláusulas adicionales de intercambio de información y demás, y que nos ha llevado en otras instancias a incorporar dentro de la normativa, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el tema de abuso en materia tributaria. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la obligatoriedad de aplicar precios de transferencia a pesar de la existencia de convenios de doble imposición. Y la segunda tiene que ver con esa configuración de abuso en materia tributaria por problemas de aplicación de los precios de transferencia. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo lo aterrizamos un poco al día a día que se vive en precios de transferencia? Bueno, no hablemos de los convenios de doble imposición. De hecho, los convenios para evitar la doble imposición realzan la importancia de los precios de mercado, ¿sí? Entonces, porque finalmente, a pesar de que se establecen estas restricciones para evitar la doble imposición, pues claramente no se trata de eliminar los elementos de control. Además, los convenios para evitar la doble imposición en su estructura estándar normalmente se enfocan a ciertas rentas muy particulares, por ejemplo, dividendos, honorarios, regalías, arrendamientos, rentas de trabajo, rentas empresariales, bueno,
digamos que por ahí va como lo más grueso. Venta de inversiones en sociedades. Entonces, no hay dentro del convenio para evitar la doble imposición, no hay una lógica que impida o que quiera limitar las actividades de fiscalización. Precios de transferencia esencialmente es una actividad de fiscalización. Y el convenio para evitar la doble imposición lo que dice es, yo limito la potestad tributaria del Estado, pero no limito su potestad para revisar. Ese es el punto. Y en la mayoría de los convenios se asegura adicionalmente intercambios de información y se habla pues de precios de mercado, que son transacciones que deben estar dadas o respetando valores pues, de precios de mercado. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? Perdón. La segunda parte tiene que ver con esta incorporación en el ordenamiento jurídico colombiano del abuso en materia tributaria y cómo esto se puede conectar con los precios de transferencia, porque la aplicación inadecuada o la omisión puede configurarse, o esas transacciones trianguladas, como el ejemplo que estabas dando del proveedor que hace el favor, entre comillas, de hacer la venta, cómo eso puede configurar abuso en materia tributaria. Bueno, lo que pasa es que en el abuso precisamente implica el uso de formas jurídicas para obtener un beneficio tributario. Y normalmente esas cláusulas están diseñadas para estas estructuras grandes donde en ciertos negocios muy particulares se desdibuja la razón de ser de la operación. Entonces uno diría, bueno, precio de transferencia, pues podría configurarse un abuso, pero no lo veo como tan evidente. Hoy por hoy hay una cantidad de normas, por ejemplo, está la de abuso, pero también están normas que limitan o recalifican, por ejemplo, la de la subcapitalización. Están las normas que permiten cuestionar la realidad económica, de fondo. Es decir, la transacción fue ficticia, usted no pudo demostrar la realidad aunque tenía todos los documentos, entonces también se la puedo desconocer. Entonces, yo no creo y precios de transferencia en sí, al ser una norma de fiscalización, pues realmente no es que el abuso y esta norma vayan a entrar a complementarse. Así que no creería yo, pues no lo veo en este momento. Tendría que sentarme a meditar un poco más sobre cómo podría conectar yo el abuso y el abuso en un momento dado ir a afectar mi análisis de precios de transferencia. José, no hay más preguntas en el chat. No sé si quieres profundizar en alguno de los temas que, pues en aras de haber ido tan rápido con la exposición, de pronto haya algo que dijiste, bueno, esto lo pasé y quisiera profundizar aquí un poco. Sí, hay una cosita pequeñita. Parte de este ejercicio que este de acá. Voy a utilizar esta diapositiva que también me sirve. ¿Qué contiene? ¿Cuál es la finalidad de cada uno de estos reportes? Porque es importante. La declaración informativa, pues finalmente es digamos, la obligación más básica y allí simplemente le estoy permitiendo a la DIAN ver cuánto transé con vinculados y por qué conceptos. Entonces, digamos que no reviste un objetivo diferente a permitir ver cuál es la estructura transaccional con vinculados. El archivo local sí es un archivo muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde está mi argumento económico. Ahí es donde están todos los análisis. Ahí es donde yo demuestro los inductores de valor como el riesgo, los niveles de inversión, las actividades realizadas, que es lo que termina describiendo entonces el negocio y por qué yo debo ser más remunerado o menos remunerado en ese negocio. Entonces el archivo local es fundamental y es el que más objetos, digamos, de verificación puede resultar. El archivo maestro realmente describe al grupo internacional. Lo describe quiénes son, dónde están ubicados,
cómo está el portafolio global, que no necesariamente es igual al local, qué tipo de operaciones acostumbra el grupo, si tiene políticas de precios de transferencia. Entonces, es un archivo muy descriptivo. Realmente allí de lo que debo estar seguro es de que estoy presentando buena información, información que permite entender al grupo. El reporte país por país también es un reporte de fiscalización muy importante. Yo diría que en orden de importancia, estos dos, yo debo prestarles mucha atención. Tanto como, por ejemplo, en el archivo país por país, tanto si lo presento como si no. O si lo presento en el país como si lo presentan en otro lugar. ¿Por qué? Porque en el archivo país por país se establece una serie de métricas que permiten argumentar dónde deben estar las utilidades. Entonces uno dice, venga, ¿cómo es que Colombia, con 300 empleados, con 1.000 millones de inversión en activos, obtiene utilidades de 200 millones? Y este informe de país por país muestra que, por ejemplo, una empresa que tenemos en Delaware, que no tiene empleados o que tiene solo un empleado, que no tiene activos fijos importantes, sino unas inversiones en acciones, obtiene 2.000 millones de utilidades. Pues estoy haciendo un análisis extremo. Pues claro, miren que el reporte país por país lo que hace es genera unas métricas muy gruesas donde, bueno, ¿cuántos empleados tiene? O sea, ¿cuánto trabajo invierte? ¿Cuántos ingresos genera? ¿Cuál es la tasa impositiva que tiene? ¿Cuál es el nivel de inversión en activos? Esas métricas gruesas permiten inmediatamente decir si es o no razonable la distribución de ganancias alrededor del mundo, porque ahí están todos los resultados del grupo empresarial. Entonces, mire que en los dos archivos más demostrativos y con mayor información y con mayor utilidad son el archivo local y el reporte país por país. ¿Por qué les decía que tanto si se presenta en Colombia como si se presenta en el exterior? Porque es que ese reporte país por país es un reporte que se intercambia. Ah, Colombia nunca lo va a ver porque aquí no lo presentamos. No, señor. Ese reporte está sujeto a los intercambios de información. Y recordemos que Colombia trabajó muy duro para meterse a la OCDE, no porque quiera pertenecer al club y decir yo soy de la OCDE, no, es porque entrando a la OCDE iba a tener acceso a intercambios automáticos de información con todas las jurisdicciones que se han asociado a la OCDE. Entonces, esa ha sido la gran esperanza, o fue la gran esperanza en ese momento, era poder acceder a esa información, tanto de beneficiarios finales como de estructuras de reporte país por país, para poder aplicar algunos criterios de identificación de eventuales modelos pues, elusivos o evasivos que estuvieran dejando menos utilidades en Colombia que en otros países, de acuerdo y en proporción a estas variables o estos inductores de valor que se identifican en ese reporte. Listo. Muchísimas gracias, José. Antes de... por aquí nos han dejado otra pregunta. Dice Claudia, buenas noches, José, muchas gracias por tu valiosa presentación. Quiero preguntarte, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre este tema desde que empezaste a profundizar en él y cuáles temáticas podrían ser interesantes para un investigador que quiera trabajar en este tema? Bueno, como siempre, cuando uno arranca, pues uno es muy técnico. Uno arranca con lo básico, se observa mucho las formas, pues intenta pues como ser muy, muy apegado a la ley porque es lo que pues, es único seguro en ese momento, lo único que tiene seguro. Posteriormente entonces comenzamos a ver que hay ciertos elementos, por ejemplo, desde el punto de vista de fiscalización, lo injusto que es que a uno lo sancionen por un tema de forma cuando de fondo el régimen o la empresa no está violando los niveles de utilidad. Entonces, que le digan, mire, todo está perfecto, pero se equivocó en este elemento de forma, entonces tenga sanción. Eso no debería suceder. Y es como está estructurado y es donde más sanciona la DIAN en temas de forma.
Otro elemento importante es cuáles son las reglas de fiscalización, cuáles son esos parámetros. ¿Cómo hace usted para determinar o cuáles deberían ser? O sea, se puede ampliar un poco más, ahondar un poco más en los criterios para, por ejemplo, hacer un análisis de comparabilidad, una selección de método, porque pues, son muy genéricos en términos generales. Las valoraciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son las metodologías de valoración que deberían ser utilizadas? Entonces, hay un método que casi nunca se ve, o nunca se ve, que es el método de división de utilidades o asignación de utilidades. Entonces, sería muy interesante poder tener unos escritos, sobre todo en estos aspectos, donde requiere mayor profundización técnica. ¿Cómo hago para establecer una comparabilidad o hacer comparable en precios de transferencia una valoración de compañías? Uno se lo imagina, pero realmente la DIAN no hay derrotero, entonces la DIAN podría venir y cuestionarle a uno de cualquier manera una valoración. Normalmente pues es como una pelea ahí de, no, es que eso tenía que valer 1.000 millones más, no, pero es que yo dije que valía 1.000 millones menos, y güey, ¿cómo hacemos entonces aquí para ponernos de acuerdo? Esas variables, creo que se puede profundizar más. Hay elementos que no están claramente definidos, como por ejemplo, cómo se fiscaliza o cómo debe ser el estudio de una empresa que no tiene autonomía como unidad de negocio, sino que es un centro de producción. ¿Sí? Ese es el caso, por ejemplo, de las empresas de software. Muchas empresas están en el exterior, venden en el exterior, pero como la mano de obra de ingeniería es tan barata en Colombia, tienen todo su sistema de diseño y de, digamos, de trabajo de ingeniería acá. Entonces, nos dice, pero es que ahí no hay, o sea, ahí no venden, ahí no contratan, ahí no cobran, ahí no se financian. Ahí lo único que hace esa gente es llegar, sentarse en un montón de escritorios y hacer planos y hacer proyectos. Pero ahí no se hace, ahí no se desarrolla todo el ciclo de negocio. Entonces, ni siquiera es un EP. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, ahí, cómo hago yo para asignar cuando ellos no son una unidad que se podría vender fácilmente? Entonces, ¿por qué Colombia no tiene, que sería un análisis interesante, es cómo hago para establecer algo que se llama los safe harbor o puntos seguros, donde la administración tributaria le dice, como en Brasil, yo le dejo a usted, para que no lo someta a estudios de precios de transferencia, que eso normalmente termina siendo un cuento, yo le voy a dejar tomar servicios con vinculados hasta por el 5% de las ventas. De ahí para arriba tiene que analizarlos, pero de ahí para abajo, pase tranquilo. Bueno, eso sería un elemento interesante dentro de los precios de transferencia, y que eso solo se hace a través de un estudio comparativo de cómo lo hacen en otros lugares, por ejemplo. O sea, muy interesante tu punto de vista también sobre las alternativas desde lo investigativo. Un tema muy relevante para nuestros estudiantes de pregrado y posgrado que se conectan a este webinar y que empiezan a generarse allí esas curiosidades por el mundo de la investigación. Bueno, antes de despedirnos, quiero compartirles nuevamente esta invitación. Recuerden que los días 21, 22 y 23 de septiembre tendremos la 22ª International Finance Conference. El tema sobre finanzas sostenibles y financiarización en América Latina. Es un evento presencial que se va a realizar en la Javeriana Cali, y pueden encontrar más información en la página web del evento que está allí, www.internationalfinanceconference.org/IFC 2022. Están cordialmente invitados. José Eduardo, muchas gracias por acompañarnos, por compartir tus conocimientos, tus experiencias, por dedicarnos este tiempo. También quiero agradecer a todo el equipo humano que está detrás de la organización de estos webinars, y por supuesto agradecemos a los asistentes por su participación en este espacio. Les deseamos una feliz noche. Por aquí en el chat te han dejado, José Eduardo, mensajes de agradecimiento por el webinar y por la calidad del mismo. De nuevo, muchas gracias. Un placer, con mucho gusto. Feliz noche para todos. Aquí siguen llegando mensajes de agradecimiento, José.